La vibración unidimensional quiere decir, ¿verdad? Cuando yo tengo nada más una sola variable X y el tiempo T. Aquí tengo dos. Estoy viendo esta vibración en XY y en el tiempo, y vamos a obtener su solución. Entonces, esta sería la ecuación diferencial para membranas. Se hace un cambio de variable por ahí y se llega a esta solución, a una solución para la membrana que es esa J que aparece aquí, coseno de M, seno de K, acá se le llama número de onda, y M son los modos de la vibración, el número M. C es la velocidad de propagación, ¿verdad? Y T, pues el tiempo. Esto que aparece aquí esta exposición se las voy a compartir a todos para que la tengan como información adicional. Son dice, ceros de las funciones de Bessel, valores de beta, cuando Jn de beta es igual con 0. ¿Alguien ha visto alguna vez esto de las funciones de Bessel en algunas clases de matemáticas o de alguna otra cosa así? Yo no, profe. ¿Nadie lo ha visto nunca? ¿Mandé? Bueno, pues vamos a tener que verlo porque es de la manera como se van a describir estas vibraciones. Aquí aparece una gráfica del modo 0,1, diámetros nodales y 1 de circunferencia nodal. Este primer modo se denomina modo fundamental. Sería equivalente en el modo fundamental de la cuerda, cuando encontramos cuando n, la cantidad de armónicos es igual a 1. Pero aquí, cada una de estas rayitas que está aquí es una cuerda y todas se juntan. Lo podemos ver en un plano en forma de círculo, ¿verdad? Pero el tipo de vibración que se va a presentar ahora es este tipo de ondulaciones. Esto es lo que se va a graficar ahora, y además en movimiento. Es un poco complejo su graficación o poderlo ver en algún otro dispositivo de medición, como un osciloscopio, pues ahí no ves nada, ¿no? Lo único que alcanzas a ver es un movimiento ahí que entra y sale rapidísimamente, si como lo quieras tú captar, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes se enfrenten al problema de tener una ecuación diferencial, su solución, y luego de graficarlo, pero de graficarlo en el espacio y en el tiempo y con movimiento. Y eso es lo que está haciendo el simulador. Está haciendo esa gráfica y te muestra el movimiento de esa vibración. Entonces, eso es una programación especial que se hace con el lenguaje Java de programación. También se puede hacer con otros lenguajes de programación, como es el MATLAB, para este tipo de funciones. Pero, digamos, nosotros hemos tomado el ejemplo del MATLAB. No lo tomamos ahorita porque no tenemos MATLAB, sino que de las aplicaciones de Java, Applex de Java, ¿no? Y ese Java es un lenguaje de programación que con eso grafican funciones y obtienen la simulación del movimiento. Bueno, entonces vamos adelante con las funciones Bessel, ¿no? Aquí dice el modo 1,1 de la función. Mientras que una parte de la mitad de la membrana se aparece hacia abajo, la otra mitad aparece hacia arriba. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que representa esta gráfica? Es un movimiento en el cual yo tengo una membrana circular y la mitad va para abajo y la otra mitad para arriba, pero de toda la superficie.
para que se lo vayan imaginando, y eso es lo que representan estas funciones. Primero el modo 0,1, ahora el modo 2,1, el modo, y aquí está su ecuación. Y esto es lo que se está graficando, esta ecuación. Es un poco, pues yo no crean que me voy a poner a hacer esas gráficas, no, ay, pues cómo. Yo no soy de los que hacen este tipo de cosas, sino que esto ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Digamos que normalmente lo que podemos observar es sobre un plano, no en 3 dimensiones, sino ahora pues ya no es una vibración unidimensional, sino en 2 dimensiones. Bueno, ya por lo menos vamos a ver una superficie, ¿no? Completa, ¿no? Ya no nada más una línea que oscila, así, ¿no? Unidimensional, ahora va a ser bidimensional, ¿no? Ya vamos a llegar. Estamos graficando superficies en movimiento, que pueden ser cuadradas o circulares, y que tienen dimensiones, así, y están hechas de cierto material y todo, ¿no? Aquí están todos los modos de vibración. Cuando vibra la membrana en el modo fundamental 0,1, digamos, aquí tengo mi membrana, se va a elevar toda así completa, y después para abajo, así todo aquí, para arriba y para abajo, como si fuera una sábana que la elevamos, la agarramos cada uno de un. Imagínense una sábana y que hubiera 4 personas agarrando la sábana, por cada una por un extremo, y la eleváramos, pues se formaría así como una bombilla, una bomba, ¿no? Así, y luego hacia abajo otra vez, y luego para arriba. Eso ustedes lo pueden observar en diferentes cosas, así, hasta para diferentes cosas. Por ejemplo, cuando tenemos una red donde brincan los trapecistas o la gente que hace gimnasia, ahí se forma un tipo de vibración de ese tipo, para que más o menos nos lo podamos imaginar, ¿no? Ahora, en un instrumento de musical, pues eso no se alcanza a ver, porque al momento que suena así, y vibra todo ahí, ¿cómo lo vas a ver? No lo puedes visualizar. Entonces el simulador lo que hace es que al variar las condiciones de tiempo, tensión y todo eso, pues nos empieza a dejar hacer como en cámara lenta ese movimiento, y ya empezamos a visualizar esa situación. Pero son una grandísima cantidad de estos modos de vibración, que no es ni armónico, bueno, ni sobretono. Aquí aparece para la fundamental, para la F1, una constante 1.59 por F1, el valor de la fundamental. Luego para el siguiente modo, 2,1, 0,2, 3,1, 1,2, 4,1, son todos los modos de vibración, y este factor me va a dar el número de la armónica. Al momento en que suenen todas, imagínense todo esto sonando junto, pues nos va a producir el sonido de ese tambor, ¿no? Así es como pega esto, pero lo tenemos que visualizar de esa manera. ¿Qué tenemos aquí? La fórmula para calcular la frecuencia fundamental de la membrana circular. En el caso de la cuadrada, esto va a cambiar, pero la velocidad de propagación sigue siendo la misma. Esa es la tensión y esa es la densidad del material, densidad kilogramos por metro cuadrado. Y luego aquí tenemos el diámetro de la membrana, o sea que el tamaño de la membrana es inversamente proporcional a la frecuencia fundamental. Mientras más grande es el diámetro, el tamaño de mi membrana, este diámetro, si hago un tambor más grandote, la frecuencia pues es más baja, ¿no? Así, una cosa así, ¿no? Y con esto se calcula, con esta fórmula. Aquí viene un ejemplo, en el ejercicio que viene aquí, dice que, ¿verdad? Eso se los voy a compartir yo para que lo podamos hacer algunos ejercicios de cálculo con todas esas constantes que aparecen aquí. O sea, si queremos calcular, cada una va a ir, digamos, la fundamental, luego más la otra, luego más la otra, luego más la otra. Se forma una serie de términos ahí, ¿no? Que van a vibrar juntas. Es la solución de de todo este rollo. Pero visualizar ese movimiento es lo que estamos haciendo con el simulador.
No nos serviría para nada ni el osciloscopio ni ninguna otra forma, excepto las formas de graficación que se usan en MATLAB. Ahí sí se puede hacer una forma de graficación, pero ya necesitaríamos emplear otro sistema que es MATLAB. ¿Alguno de ustedes ha usado MATLAB? Sí, profe. Bueno, pues hay esa opción también de hacerlo con MATLAB. Es también, porque muchos problemas de ingeniería están relacionados a las vibraciones mecánicas de los elementos mecánicos, muchos problemas de la ingeniería, ¿no? De placas, de membranas, de barras, de cuerdas, de cosas así, y ahí se observan las resonancias. Bien, entonces, a la hora que queremos calcular un instrumento, miren cómo esta cazuela que está aquí abajo, donde está sujeto la membrana arriba, representa un resonador. Esto es una resonancia. Aquí la vibración que salga hacia abajo de mi membrana, la mitad va a salir hacia arriba y la otra mitad se hunde hacia abajo al momento de vibrar en su modo fundamental. Entonces regresa aquí, choca contra la cacerola esta y luego se va de regreso para arriba y entonces entra en resonancia con la membrana que tenemos aquí y empiezan a vibrar. Pero es toda la superficie vibrando hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, y luego todos los demás modos de vibración que entran a vibrar ahí hacia todos lados, ¿no? De manera circular se van expandiendo. Aquí aparecen, ¿para qué sirven estas cosas? Para darle tensión a la membrana. Con esto se ajusta la tensión y se afina, porque esto tiene que sonar en un tono musical, que es el de la fundamental. Tiene que ser un do, o así se afina en una frecuencia musical, ¿no? De un tono musical. Lleva una afinación. Y todo el contenido armónico lo que da es un timbre característico de ese instrumento. Cuando se trata de algún otro instrumento, en este caso un pandereta, que es una tuba, entonces, sigue siendo una membrana, pero con una forma de resonador adicional, que aquí ya le agregamos una resonancia, y aquí hay ese efecto de que regresa la onda, que baja para acá, vuelve a regresar para arriba, y entonces juntas hacen un sonido más fuerte. Ese es el efecto de la resonancia y del resonador en el diseño de los instrumentos, pero tienen que intervenir los aspectos musicales, ¿no? ¿Qué es lo que anda buscando el músico? Pues un sonido especial, y lo logra gracias a eso, ¿no? Si afloja su membrana, pues no le suena lo mismo que... Y si se aprieta demasiado, pues en un momento dado se puede hasta romper, ¿no? Así musicalmente las cosas así funcionan, pero el ejemplo musical pues es uno, y hay muchas otras cosas que podemos ejemplos de aplicaciones en donde la vibración de membranas, que pueden ser desde muy chiquitas. Por ejemplo, en el oído humano tenemos una membrana en el tímpano, y luego un juego de palancas que transmiten el movimiento para generar la audición humana, tanto en el oído externo como en el medio, como en el interior, el oído interno. Existen estas formas de vibración que están transmitiendo. Hay unas membranas helicoidales por ahí, bueno, una serie de cosas así. Y todo ese conjunto de vibraciones pues termina generando el fenómeno de la audición. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, pues siempre acuérdense de poner bien el nombre en el archivo que yo les mando, el archivo de Word, dice práctica 7, vibraciones en membranas, ¿no? Su grupo. Aquí dice prácticamente lo mismo, tenemos la misma ecuación diferencial, pero aquí, digamos, empiezan haciéndolo para las membranas cuadradas, que van a dar un resultado diferente al de las membranas circulares. Aquí está para membranas cuadradas. M y N son los distintos modos de vibración. Y
Aquí vemos entonces, dice los coeficientes de Fourier, cómo se hace todo el desarrollo matemático para encontrar las ecuaciones que van que al momento que se grafiquen, pues nos van a dar todo eso. Aquí tenemos para una membrana cuadrada y esos modos de vibración, aquí aparecen, que son una gran cantidad, ¿no? Y se puede apreciar que la forma inicial de la membrana no se vuelve a reconstruir en dicho intervalo de tiempo, y en ningún otro tiempo será posible obtenerlo nuevamente, ya que los modos no estarán en fase como se espera de la condición de conmensurabilidad en cada frecuencia. Pues esto es algo complejo, ¿no? De manejar, pero no, tampoco que esté muy fuera de nuestro alcance de lo que hemos aprendido de física y de matemáticas como para no poderlo entender el tratamiento analítico, matemático, físico-matemático de este fenómeno, de este elemento de vibración. Y nos ayudamos con los simuladores porque así, pues ahora sí que nos ahorramos la tarea de tenerlo que hacer ahí, toda esa gráfica, pero es en movimiento, es incluyendo la variable del tiempo, en dónde está la posición de la membrana en cada periodo de tiempo. Bueno, aquí aparece todo ese desarrollo y digamos esto sería lo que veríamos de una señal que se obtiene, pero unidimensional, pero la vibración no es unidimensional, pero más o menos podemos ver su forma de variación. Esto sería en una forma de graficación en ese movimiento en el centro de la membrana cuadrada respecto al tiempo. Se observa hasta un tiempo igual a t igual a 4t11. También se muestra el comportamiento del modo de frecuencia más bajo en el mismo punto de la membrana línea punteada. Dice, se han usado los primeros 225 términos de la sumatoria. Nomás imagínense ustedes una serie con 225 términos para llevar a cabo esa graficación. También se muestra el comportamiento con línea punteada del modo de frecuencia más bajo. Claramente se observa que el comportamiento se aparta de la oscilación armónica o más aún de cualquier movimiento periódico. La altura es un movimiento periódico. La altura inicial aquí se muestra normalizada. No se recupera en el intervalo de tiempo mostrado en ningún otro. Y ahí sigue todas esas situaciones, ¿no? Es bueno pues que conozcan todo eso y que vean que hay que hacer un desarrollo con las series de Fourier. Las series de Fourier son las que representan todos los movimientos periódicos. En un momento dado, la cantidad de armónicos va generando una señal diferente para cada una, ¿sí? Pero aquí es una superficie, ¿no? Aquí hacemos un experimento en el laboratorio con un tamborcito que es un timbal que puede pensarse. Medir la tensión es un poco difícil porque pues, no tenemos aquí elementos para eso, pero a través del simulador y de las matemáticas pues podemos encontrar qué valor necesitamos de la tensión para generar una frecuencia determinada, que sería el problema inverso, ¿verdad? Ese mismo resultado aquí lo tenemos graficado en el osciloscopio, pero de manera unidimensional. Sería la vibración como si fuera el diámetro de la membrana. Aquí tengo mi membrana, ¿no? Y estuviera viendo la frecuencia de una línea de ese movimiento, la línea central, pero faltan todas las demás. Es como si tuviéramos miles de rectas cruzando por el centro de la membrana. Una cosa muy importante es que las formas nodales, aquí hay un círculo nodal que se forma alrededor de toda la membrana en su periferia, porque aquí como está sujeta la membrana en todos los puntos en donde está montada como si fuera una especie de bastidor, aquí se forma el primer nodo, ¿verdad? Pero no es línea nodal ni punto nodal, sino es toda esta línea circular, todo este círculo, y aquí aparece otro.
Y entonces empiezan a utilizar unas cosas que se llaman figuras de Chladni, con las que se pueden visualizar esas líneas nodales. Lo que tenemos que hacer es poner nuestras condiciones, conclusiones individuales, y calcular las frecuencias de resonancia de una membrana cuadrada y una circular, usando el simulador y la calculadora de Java App. Para cada elemento de vibración mecánica se tiene una fórmula donde se incluye el cálculo de la velocidad de propagación. Usando el archivo index, entrar en la aplicación de membranas y ver para circular y cuadrada. En el libro electrónico acústica de, bueno, aquí ya me equivoqué porque debe ser Shams, ¿verdad? De Shams. Van a decir, ¿qué es eso? Ay, Dios mío, ¿en qué estaba pensando? Pueden ver ejemplos de cálculo. Por eso, consultando el libro de Shams, ustedes van a los problemas que vienen ahí, vienen el desarrollo de las ecuaciones y algunos problemas de cálculo. ¿En qué aplicaciones se puede dar eso? Hasta en el diseño de altavoces y de audífonos que se usan en la telefonía para encontrar la frecuencia fundamental de vibración de una placa o de una membrana. El estudio de estos elementos y las condiciones de frontera, así como las condiciones iniciales de las ecuaciones de movimiento. Hacer un ejemplo de cálculo para un instrumento musical, como el mostrado en la práctica, el timbal, por ejemplo, ¿no? ¿A qué frecuencia va a resonar? O al revés, si yo quiero un do musical para que suene ahí, de muy baja frecuencia, qué tensión necesito o qué material lo uso, ¿verdad? Este ejemplo es el que ustedes pues, van a investigar, tienen que buscarlo, ya sea en el libro o en alguna otra forma. Todas estas reportes se deben subir en el archivo en Word, el que tenemos de Word. Identifican siempre su práctica, le ponen práctica 7, su nombre, que ya no le pongas todo su nombre completo porque no vas a acabar, nomás le pones Ian Luis Pérez, ya, con eso. Y luego el grupo 679, y después ya mandan su archivo, ¿verdad? Por correo electrónico. Eso lo van a mandar el próximo viernes. El próximo viernes ya tiene que estar esta práctica ya elaborada y hacen las capturas de pantalla de lo que usaron con el simulador. ¿Está claro? Ok, profe. Hacer las capturas de pantalla con el simulador y hacer un ejemplo de cálculo. Y para eso les voy a dar las fórmulas que vienen en la presentación para que vean cómo se calcula cada uno de esos elementos. Les voy a compartir la presentación. Entonces, y ahí ven para cada una de ellas, ¿verdad? ¿Está claro?